Hay historias que simplemente se ven, y hay otras que se sienten como si te atravesaran por dentro. Y luego está una en particular que, más que una película, terminó convirtiéndose en algo que nadie en el set pudo explicar del todo. Porque lo que comenzó como un proyecto arriesgado terminó dejando huellas físicas, emocionales y, para muchos, espirituales. 2 décadas después de su estreno, el propio Mel Gibson ha empezado a hablar con más claridad. Y lo que él, los actores y el equipo han compartido no encaja con lo que uno esperaría de un rodaje común. Lo que ocurrió fue intenso, incómodo y, en algunos momentos, simplemente difícil de creer. Personas alcanzadas por rayos en plena grabación, experiencias cercanas a la muerte, cambios internos repentinos en quienes estaban allí, lesiones que habrían detenido cualquier otra producción, y una sensación constante de que algo más estaba presente, algo que no se podía ver, pero que todos percibían. Hoy vamos a entrar en ese lado poco conocido. Lo que finalmente se ha reconocido públicamente sobre lo que pasó detrás de cámaras, y por qué muchos aseguran que esto no fue solo cine. Pero antes de hablar de todo eso, hay algo clave que necesitas entender. Este proyecto, desde el inicio, parecía condenado a no existir. A comienzos de los años 2000, Gibson tenía en sus manos un guión que rompía todas las reglas. No estaba en inglés, ni en ningún idioma contemporáneo. Estaba escrito en arameo y latín, lenguas que prácticamente nadie usa en la vida cotidiana. Aún así, decidió llevarlo a los grandes estudios. Uno tras otro, todos rechazaron la propuesta. Las respuestas eran distintas en forma, pero iguales en el fondo. No era comercial, no era viable, y no era algo que quisieran tocar. Para ellos, era una apuesta perdida desde el primer momento. Una historia tan delicada, contada en idiomas antiguos, sin concesiones, simplemente no encajaba en el modelo de negocio. Pero con el tiempo, Gibson dejó entrever algo más profundo. Según él, no era solo miedo financiero, era incomodidad con el contenido mismo. Una historia que no podían moldear, ni suavizar, ni adaptar a las reglas habituales. Y eso, en una industria donde todo se controla, resultaba incómodo. Así que tomó una decisión poco común. Financió todo con su propio dinero. 30 millones para producirla, y 15 más para promocionarla. Sin respaldo de estudios, sin garantías, sin una red que lo protegiera si todo salía mal. Si fallaba, no solo perdería dinero, perdería estabilidad, reputación y posiblemente su lugar en la industria. Incluso después de terminarla, la batalla no terminó ahí. Conseguir distribución fue otro obstáculo. Hubo críticas, acusaciones, resistencia. Aún así, siguió adelante. Porque, según sus propias palabras en distintas entrevistas, sentía que si él no lo hacía, probablemente nadie lo haría. Y que esa historia merecía ser mostrada sin suavizar lo que realmente implicaba. Las predicciones no eran alentadoras. Muchos expertos aseguraban que nadie pagaría por ver una película larga, subtitulada, en idiomas antiguos, y con escenas difíciles de digerir. Pero ocurrió lo contrario. La película superó todas las expectativas y alcanzó cifras que nadie anticipó. Se convirtió en un fenómeno global, sin haber cambiado su esencia para agradar a todos. Y aunque eso llamó la atención, lo económico terminó siendo lo menos impactante. Porque lo verdaderamente inesperado ocurrió durante la filmación. Ahora, hay algo más que llama la atención: el protagonista. Jim Caviezel no era, en ese momento, una estrella dominante en Hollywood. Tenía trayectoria, sí, pero no era el nombre que cualquiera habría elegido para un papel tan exigente. Cuando Gibson se acercó a él, no le ofreció solo un papel, le lanzó una advertencia. Le dejó claro que aceptar ese personaje podía marcar su carrera de una forma difícil de revertir. Y no era una exageración. Con el tiempo, Caviezel vería cómo las oportunidades cambiaban. Menos llamadas, menos proyectos, una trayectoria distinta a la que muchos esperaban para él. Pero hay un detalle curioso que, en su momento, no pasó desapercibido. Sus iniciales coincidían con las de Jesús, y tenía la misma edad que se le atribuye en el momento de la crucifixión. Para algunos fue una coincidencia, para otros, algo más. Lo cierto es que aceptó, sin saber realmente lo que eso implicaría.
Años después, ha hablado con total sinceridad. El impacto fue real. Pero no se arrepiente. Porque lo que vivió durante ese rodaje fue mucho más que una experiencia profesional. Fue algo que exigía más que talento. Exigía convicción. Y eso se empezó a notar desde el primer día. Antes de que siquiera comenzaran a filmar, el ambiente ya era diferente. Gibson tomó una decisión poco habitual en cualquier producción: integrar activamente la dimensión espiritual dentro del set. Se organizaron celebraciones religiosas diarias. Sacerdotes presentes constantemente. Espacios para confesión, acompañamiento y oración. No era algo simbólico. Era parte de la rutina. Las grabaciones se llevaban a cabo en lugares como los estudios de Cinecittà, en Roma y en la ciudad de Matera, al sur de Italia. Y en ambos sitios, la dinámica se mantenía. El propio Gibson participaba activamente. Para él, no se trataba solo de filmar una historia, sino de vivirla con la mayor profundidad posible. Caviezel, por su parte, también adoptó una preparación particular. Antes de grabar, buscaba un estado interior específico. No era solo memorizar líneas, era entrar en el papel desde otro lugar. Incluso en las escenas más exigentes físicamente, con frío extremo, dolor real en el cuerpo, limitaciones para moverse, mantenía prácticas espirituales constantes. Y eso fue marcando el ambiente. Quienes visitaban el set, periodistas, invitados, personas externas, coincidían en algo. No se sentía como un rodaje común. Había una seriedad distinta, un silencio diferente, una sensación difícil de describir. Como si todos supieran que estaban participando en algo que iba más allá de una película. Y fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas que nadie pudo explicar con facilidad. Uno de los episodios más impactantes tiene que ver con algo tan impredecible como un rayo. Durante la producción, hubo 3 incidentes separados. En uno de ellos, un miembro del equipo fue alcanzado mientras sostenía un paraguas en medio de una tormenta en Matera. Sobrevivió, y en ese momento se tomó como un hecho aislado. Pero no fue el único. En otra ocasión, durante la grabación de una escena multitudinaria, el clima cambió de forma repentina. El cielo se volvió oscuro, pesado, casi opresivo. Caviezel estaba en una colina, rodeado de cientos de personas. Y de un momento a otro, ocurrió. Un rayo impactó directamente en él. Quienes estaban cerca describieron una escena difícil de olvidar. Luz, sonido y una reacción inmediata de todo el equipo. Sin embargo, contra toda lógica, salió con vida. Sin consecuencias graves, más allá de algunos efectos visibles. Minutos después, cuando uno de los asistentes se acercó para verificar que estaba bien, otro rayo cayó, impactando nuevamente en ese mismo miembro del equipo, frente a decenas de testigos. Lo que al inicio parecía coincidencia, empezaba a generar preguntas. Y ese fue solo el comienzo. Después de aquel episodio, dentro del equipo empezó a circular un apodo que mezclaba humor con nerviosismo. A Han Michelini comenzaron a llamarlo Lightning Boy, algo así como el chico del rayo, y el sobrenombre terminó siendo tan recordado que incluso quedó reflejado en los créditos. Y es que no estamos hablando de un incidente aislado. Fueron varios impactos, en distintos momentos, dentro de una misma producción, con 2 personas alcanzadas, y una de ellas más de una vez. Cuando uno lo escucha, suena imposible. Porque una cosa es que ocurra una tormenta en pleno rodaje. Otra muy distinta es que en el contexto de una sola película se acumulen episodios de ese nivel, con los mismos nombres repitiéndose en medio del caos. Por eso, con el paso del tiempo, el relato dejó de sentirse como una simple anécdota extraña y empezó a convertirse en uno de los aspectos más inquietantes de todo lo ocurrido. Y lo más fuerte vino después. Años más tarde, Jim Caviezel contó que aquel impacto no quedó como un susto pasajero. Según su propio testimonio, le dejó secuelas físicas duraderas, incluyendo problemas cardíacos que arrastró después del rodaje. Pero hubo una declaración todavía más impactante. En entrevistas posteriores, llegó a decir que durante ese periodo vivió una experiencia límite, tan extrema, que la describe casi como un paso real por la muerte y el regreso, mientras precisamente estaba interpretando a Jesús.
Eso hizo que para muchos la historia dejara de ser simplemente cinematográfica. Porque una cosa es representar el sufrimiento, y otra muy distinta es quedar marcado por él de una manera que te acompaña durante años. Cuando a Gibson le preguntaron por todo esto, su forma de responder fue breve, casi contenida. No intentó adornarlo ni explicarlo demasiado. Más bien dejó la impresión de que él mismo sabía que había cosas que no podía encajar del todo en una explicación normal. Pero los rayos no fueron la única prueba brutal que Caviezel tuvo que soportar. Hubo otra, igual de física, y mucho más visible en pantalla. La cruz que cargó no era una pieza liviana diseñada solo para aparentar. Era una estructura pesada, de madera real, construida para sentirse auténtica. En una de las tomas, el peso terminó cayendo con violencia sobre su hombro. En ese instante sintió el chasquido, el dolor punzante, la pérdida inmediata de control. El hombro se había salido del lugar. Los médicos del set fueron hacia él de inmediato. La recomendación era clara: detener todo y atender la lesión como correspondía. Pero él se negó. Decidió seguir. Y eso cambió por completo la forma en que se registraron esas escenas. Cada paso se volvió una carga real. Cada caída era más que interpretación. Cada gesto de agotamiento y sufrimiento tenía una base física verdadera. Cuando ves esas secuencias en las que Jesús avanza con la cruz, tambaleándose, desplomándose, respirando con dificultad, lo que aparece en su rostro no nace solo de un trabajo actoral. Hay dolor genuino atravesando cada movimiento. Y aún así, eso tampoco fue lo peor. Porque luego llegó una de las partes más duras de toda la producción: la flagelación. La escena terminó siendo considerada por muchísimas personas como una de las más violentas jamás mostradas en una película comercial. No solo por lo que enseña, sino por cómo lo enseña. La intención inicial del equipo era lograr esa sensación sin poner en riesgo real al actor. El plan era sencillo en teoría. Los intérpretes que hacían de soldados romanos moverían los látigos de manera que impactaran detrás de él, fuera del ángulo principal, mientras Caviezel reaccionaría como si el golpe hubiera sido directo. El problema fue que no salió como estaba previsto. En una toma, uno de los actores calculó mal. El látigo sobrepasó la marca y alcanzó la espalda de Caviezel de verdad. El golpe fue real. La piel se abrió. El cuerpo médico intervino, atendió la herida y el departamento de maquillaje hizo lo necesario para continuar. Pero lo más increíble es que no terminó ahí. Más adelante volvió a pasar. Otro error, otro golpe directo, otra descarga brutal sobre el cuerpo del actor. Esta vez fue tan fuerte que reaccionó por puro reflejo y se soltó violentamente de la posición en la que estaba inmovilizado. En ese momento, Gibson decidió que no podían seguir corriendo ese riesgo. Desde entonces, la secuencia continuó con otro método. Se conservaron los movimientos, las reacciones y la puesta en escena, pero varios de los elementos más peligrosos fueron completados después mediante efectos visuales. Las tiras de los látigos se añadieron digitalmente en postproducción. También se trabajó con precisión para que las heridas aparecieran exactamente en el momento del impacto, dando la sensación de que el cuerpo se desgarraba en tiempo real frente al espectador. El resultado fue devastador. Y detrás de ese resultado había jornadas físicamente agotadoras. Solo el proceso de maquillaje prostético para esas escenas tomaba horas interminables cada día. Aplicar, ajustar, corregir, volver a colocar heridas, sangre, inflamación, marcas de castigo. Todo eso exigía una resistencia enorme. Hubo momentos en que el cansancio era tal que quitar todo el maquillaje y volver a comenzar al día siguiente resultaba casi insoportable. Por eso, en ocasiones, el desgaste no terminaba cuando se apagaba la cámara. Gibson defendió siempre la crudeza de esas imágenes. Para él, la intensidad no era un exceso gratuito. Su idea era llevar al espectador hasta un punto incómodo, casi insoportable, para que pudiera asomarse aunque fuera un poco a la magnitud del sacrificio que la historia representa. Y en gran parte, eso fue lo que ocurrió. Muchísima gente reaccionó con lágrimas. Otros no pudieron soportarlo y abandonaron la sala. Pero también hubo quienes quedaron inmóviles, sobrecogidos, sin poder apartar la mirada. No era solo horror. Había también una extraña mezcla de dolor,
belleza, amor y desgarro que hacía la experiencia casi imposible de olvidar. Pero todavía faltaba otra prueba extrema para Caviezel. Las escenas de crucifixión se rodaron en condiciones climáticas realmente duras, en el invierno italiano, en altura, con viento fuerte y temperaturas capaces de vaciarle la energía a cualquiera. Y él estaba allí, expuesto durante horas, casi sin protección, suspendido en la cruz, día tras día. No fueron un par de jornadas. Fueron semanas. Cada noche regresaba completamente helado. El cuerpo no lograba recuperar calor con normalidad. El temblor era constante, agotador. Con el tiempo, desarrolló hipotermia severa. Después vino la neumonía. El cuerpo empezó a dar señales claras de colapso. Los médicos le advirtieron que seguir en ese estado podía costarle muy caro. Respiraba mal, tenía fiebre, escalofríos, tos persistente, un nivel de desgaste acumulado que en cualquier otra producción habría obligado a una pausa inmediata. A eso se sumó otro problema inesperado. El maquillaje utilizado para alterar uno de sus ojos terminó afectando su percepción visual. Perdía profundidad, sufría mareos y lidiaba con migrañas intensas mientras seguía grabando. Era una combinación brutal: dolor interno, lesión externa, enfermedad, frío extremo y exigencia emocional al mismo tiempo. Y aún así seguía. Según él, había algo que lo sostenía más allá de la fuerza física. Una convicción. La sensación de que todo aquello tenía un propósito que iba más allá de terminar una película. Gibson, al ver el estado en que se encontraba, llegó a sentirse culpable por lo que le estaba pidiendo soportar. Pero Caviezel le respondió de una manera que, según el propio director, nunca ha olvidado. Como si ya hubiera asumido que ese papel no se podía atravesar sin costo. Y todavía faltaba otro accidente. En una escena donde María corre hacia Jesús mientras él cae bajo el peso de la cruz, Caviezel se desplomó con tanta fuerza que terminó mordiéndose la lengua de forma severa. No fue un pequeño corte. La herida fue lo bastante seria como para que la sangre apareciera de verdad frente a la cámara. Y esa sangre quedó registrada. No era un efecto. No era parte del maquillaje. Era una lesión real capturada en el momento exacto en que ocurrió. Gibson decidió conservar esa toma, porque había allí una autenticidad imposible de fabricar. Un instante crudo, involuntario, demasiado poderoso como para reemplazarlo por una versión más limpia o más controlada. Eso contribuyó a que la película transmitiera una sensación tan difícil de ver. No porque estuviera diseñada solo para impresionar, sino porque en muchos momentos la frontera entre representación y realidad se volvió demasiado delgada. Y en medio de todo eso, apareció uno de los elementos más perturbadores de la película: la presencia visible de Satanás. Gibson tomó una decisión que generó mucha polémica. No quiso mostrar el mal solo como una idea abstracta o una fuerza invisible. Prefirió darle forma, convertirlo en una figura concreta que se desplaza entre la multitud, observando, acechando, interfiriendo. Para lograrlo eligió una imagen deliberadamente incómoda, un rostro ambiguo, difícil de encasillar, con una presencia que generara inquietud desde el primer segundo. Pero hubo una escena en particular que dejó a muchísimas personas profundamente perturbadas. La figura de Satanás aparece sosteniendo un supuesto bebé, solo que esa criatura no transmite ternura en absoluto. La imagen está construida para provocar rechazo, extrañeza, una sensación de corrupción de algo que normalmente sería puro e inocente. Esa era justamente la intención: tomar una imagen asociada a lo maternal, a lo bello, a lo protector, y distorsionarla lo suficiente para que se volviera inquietante. No una deformación grotesca en exceso, sino algo peor, una perversión sutil, reconocible, casi simbólica. La escena ocurre mientras Jesús está siendo brutalmente castigado, y funciona como una especie de espejo oscuro, una inversión de la inocencia, una versión torcida de lo sagrado. Por eso quedó grabada en la mente de tantos espectadores. No solo era extraña, era profundamente incómoda. Con los años, Gibson también dejó caer algo más delicado. Durante la filmación de esas escenas relacionadas con Satanás, varias personas del equipo aseguraron haber sentido un ambiente especialmente pesado. No todos dijeron lo mismo, pero sí lo suficientes como para que el comentario se repitiera.
Algunos hablaron de temor repentino, otros de náusea, otros de una opresión difícil de describir con palabras. Y esa sensación llevó incluso a realizar bendiciones en el set entre ciertas jornadas. Más adelante, el propio Gibson reconoció que sintió una especie de oposición constante alrededor de toda la producción. Problemas que aparecían en cadena, controversias, ataques personales, acusaciones públicas, una resistencia persistente que parecía querer frenar la película antes de que llegara al público. Y aún así, la terminaron. A pesar de las tormentas, de las lesiones, del desgaste, del caos, la película llegó a completarse. Y después vino algo que también llamó la atención de muchos, el impacto que tuvo en la vida de quienes estuvieron cerca del proyecto. Porque más allá de lo físico, comenzaron a acumularse relatos de experiencias interiores muy fuertes dentro del set. Extras que rompían en llanto durante ciertas escenas sin poder explicarlo del todo. Personas que decían haber sentido algo muy profundo mientras observaban la crucifixión. Otros que hablaban de momentos espirituales intensos, de una conmoción interna difícil de ignorar. Los más escépticos lo atribuían al ambiente emocional, al cansancio, a la intensidad de las escenas. Pero incluso ellos admitían que lo que se vivía allí no era habitual. También se repetían cambios bruscos del clima durante grabaciones específicas. Cielos que se cerraban de golpe, vientos violentos que interrumpían el trabajo, una atmósfera tensa que parecía levantarse de la nada, y luego, tan rápido como llegaba, desaparecía. Caviezel incluso ha contado que durante esa etapa tuvo experiencias muy personales, incluyendo sueños y momentos de oración que lo marcaron profundamente. Según su relato, hubo escenas en las que dejó de sentir que simplemente estaba interpretando algo. Como si por instantes todo se hubiera vuelto demasiado real por dentro. Y después llegaron los testimonios de transformación. Personas que dijeron haber cambiado espiritualmente a partir de lo vivido allí. Algunos abrazaron la fe con más fuerza. Otros quedaron removidos durante años, tratando de entender lo que sintieron. Pero casi todos coincidían en algo. Trabajar en la pasión de Cristo no fue una experiencia que pudieras dejar atrás y olvidar como cualquier otro proyecto. Los cambió. Y no a todos de la misma manera, porque para algunos fue luz. Y para otros, una herida abierta que siguió haciendo preguntas mucho después de que se apagaran las cámaras. Después de todo lo que vivió durante ese rodaje, quedó claro que la advertencia inicial no había sido una frase dramática de director. Mel Gibson había anticipado el costo, y Jim Caviezel terminó pagándolo. Antes de interpretar a Jesús, Caviezel venía construyendo una carrera sólida. Su nombre empezaba a circular con fuerza, trabajaba con constancia, aparecía en proyectos importantes y daba la impresión de estar entrando en una etapa de mayor proyección dentro de la industria. Pero tras el estreno de La Pasión de Cristo, algo cambió. El impulso que parecía llevarlo hacia papeles cada vez más grandes se frenó de golpe. Las ofertas dejaron de llegar con la misma frecuencia. Los guiones importantes empezaron a pasar de largo. Personajes que, por perfil y momento, parecían hechos para él, terminaron en manos de otros actores. No desapareció por completo, claro. Más adelante encontró un papel muy recordado en televisión con Person of Interest, una serie que le devolvió visibilidad y que logró sostenerse durante varias temporadas. Pero aquel camino hacia el gran cine comercial, hacia los premios importantes, hacia el reconocimiento más evidente de Hollywood, nunca volvió realmente a abrirse del todo. Y no fue el único en pagar un precio. Gibson también quedó marcado. Durante años, su lugar dentro del Hollywood más dominante se volvió inestable. Su presencia en proyectos grandes se redujo, su nombre quedó rodeado de controversia, y por mucho tiempo pareció moverse lejos del centro de la industria, trabajando más desde los márgenes que desde el corazón del sistema. Desde una mirada puramente terrenal, muchos dirían que ambos perdieron demasiado. Pero desde otra perspectiva, la lectura cambia por completo. Porque hay sacrificios que no se miden por contratos, estatuillas o alfombras rojas. Hay decisiones que, aunque te resten aprobación pública, terminan dejando en ti una huella más profunda que cualquier éxito inmediato. Y eso conecta con lo que vino después. Porque por más rechazo, críticas y resistencia que hubo alrededor de la película, el resultado fue imposible de contener. La obra se convirtió en un fenómeno global. Superó todas las expectativas comerciales,
llegó a millones de personas en distintos países, fue traducida, discutida, atacada, defendida, pero sobre todo, fue vista. Y no solo fue vista, impactó. Eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de ignorar. Porque el verdadero alcance de la película no se quedó en la taquilla. El efecto más fuerte apareció en la vida interior de quienes la vieron. Miles de testimonios comenzaron a surgir desde lugares muy distintos. Personas que entraron al cine por curiosidad y salieron quebradas por dentro. Gente que llevaba años lejos de Dios y sintió, por primera vez en mucho tiempo, la necesidad de volver. Creyentes acostumbrados a escuchar la historia de la cruz, pero que nunca la habían contemplado con esa intensidad, con ese peso, con esa crudeza. También hubo quienes dijeron haber llorado sin poder explicarlo. Otros buscaron una iglesia ese mismo día. Algunos iniciaron procesos de fe. Otros retomaron una relación espiritual que llevaban demasiado tiempo posponiendo. Iglesias organizaron funciones especiales. Pastores construyeron enseñanzas enteras a partir de las conversaciones que la película despertó. En distintos lugares comenzaron reuniones de oración, espacios de reflexión, debates intensos, búsquedas sinceras. No fue un impacto pequeño ni aislado. Fue una onda expansiva. Y mientras eso sucedía, también se hacía más evidente la incomodidad de ciertos sectores culturales. La película no solo dividió opiniones por su violencia o por la forma en que presentaba la historia. También dejó al descubierto una contradicción incómoda. Muchas voces que defendían la libertad artística cuando el contenido coincidía con su visión del mundo, se mostraron de repente escandalizadas cuando esa libertad daba espacio a una representación directa del Evangelio. Eso hizo pensar a muchos que el problema no era simplemente el director. Tampoco era solo el estilo. Lo que realmente molestaba era el mensaje. La posibilidad de que una historia profundamente cristiana, presentada sin vergüenza, sin filtros y sin pedir permiso, llegara al centro de la conversación pública y tocara a millones. Y aún con toda esa resistencia, la película siguió avanzando. Eso nos lleva a lo que viene ahora. Porque la historia no terminó con la pasión de Cristo. Mel Gibson decidió continuarla. La secuela sobre la resurrección empezó a tomar forma y, según lo que se ha comentado, busca explorar justamente el tramo más misterioso y menos representado en el cine, lo que ocurre entre la muerte de Cristo y su resurrección. No es un terreno sencillo. Es una parte de la historia cargada de simbolismo, profundidad espiritual y preguntas que el cine convencional casi nunca se atreve a tocar con seriedad. Por eso Gibson ha descrito el nuevo proyecto como algo complejo, poco lineal, difícil de abordar de manera tradicional. No sería solo una continuación narrativa, sino una obra con un lenguaje más ambicioso, más arriesgado y con una dimensión teológica todavía mayor. Y claro, eso ya ha traído controversia. Uno de los puntos que más debate ha generado tiene que ver con algunas de las figuras espirituales con las que Gibson ha buscado orientación. Sus decisiones en ese sentido han despertado críticas, titulares y nuevas discusiones sobre su postura, sus influencias y la dirección que pretende darle a la película. Pero si algo ha demostrado hasta ahora, es que no parece interesado en hacer una obra cómoda. Ni antes lo estuvo, ni ahora tampoco. De hecho, incluso en esta nueva etapa ya se han mencionado obstáculos, retrasos, dificultades de producción, condiciones climáticas adversas y, para quienes miran todo esto desde una perspectiva de fe, otra vez esa sensación de resistencia espiritual alrededor del proyecto. Como si contar esta parte de la historia siguiera siendo, para muchos, algo que no debería hacerse tan fácilmente. Aún así, la película avanza. Y eso abre una pregunta inevitable. Si la primera conmovió a millones mostrando el sufrimiento, ¿qué podría provocar una película centrada en la victoria, en la resurrección, en aquello que derrota definitivamente a la muerte? Tal vez por eso todo este relato resulta tan poderoso. Porque al final no estamos hablando solamente de cine. Estamos hablando de lo que ocurre cuando una historia sagrada es contada con convicción, con crudeza, con un nivel de entrega que deja de ser cómodo para todos los involucrados. Rayos, enfermedad, lesiones, oposición pública, aislamiento profesional, conversaciones espirituales, personas transformadas. Todo eso terminó girando alrededor de una sola historia.
Y esa historia sigue incomodando porque no se deja encerrar fácilmente en la categoría de mito inspirador o simple símbolo religioso. Reclama algo más, reclama verdad. Y cuando una verdad así se presenta sin adornos, la reacción casi nunca es neutra. Siempre despierta algo, en algunos, rechazo, en otros, hambre de sentido. En otros, una confrontación interior que llevaban años evitando. Por eso, después de 20 años, esta película sigue viva. No solo como obra cinematográfica, sino como testimonio de lo que puede pasar cuando alguien decide contar una historia eterna sin rebajarla para hacerla más aceptable. Muchos pensaron que sería enterrada. Otros creyeron que sería censurada por completo. Algunos imaginaron que el tiempo la reduciría a una curiosidad polémica del pasado. Pero pasó lo contrario. Se convirtió en una de las películas religiosas más impactantes de la historia moderna, y todavía hoy sigue empujando a las personas a hacerse preguntas que preferirían esquivar. Porque la verdad puede ser resistida, puede ser ridiculizada, puede ser atacada, pero no desaparece tan fácilmente. Y cuando la luz entra en una zona de oscuridad, no lo hace pidiendo permiso. Eso es, en el fondo, lo que esta historia deja sobre la mesa. No solo que una película fue difícil de hacer, sino que hubo personas dispuestas a perder comodidad, prestigio, oportunidades y hasta salud con tal de no suavizar un mensaje que consideraban sagrado. Y eso nos lleva a una reflexión mucho más personal, porque es fácil admirar el sacrificio ajeno desde la distancia. Lo difícil es preguntarse qué hacemos nosotros con la verdad cuando sostenerla empieza a costar algo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder por no traicionar lo que creemos? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe deja de ser teoría y empieza a pedirnos valor? ¿Qué parte de nuestra vida sigue negociando con la comodidad? Y si una película pudo tocar a tantas personas porque alguien decidió no retroceder, ¿qué podría pasar si tú también dejaras de esconder aquello que sabes que es verdadero? Si todo esto te movió por dentro, no lo ignores. Déjalo reposar, pero no lo entierres. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de toda esta historia? ¿Crees que el costo valió la pena? ¿Piensas que una obra así puede seguir transformando vidas hoy? ¿Y qué estarías dispuesto tú a sostener, incluso si eso te costara algo real? Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia completa. Y quédate cerca, porque lo que viene con la resurrección de Cristo podría abrir una conversación todavía más profunda. Lo que ocurrió con la pasión de Cristo no terminó en ese set. Sus ecos siguen vivos. Y tal vez, apenas estamos empezando a entender por qué. Te dejaré el link en la descripción de este video, de una versión de la resurrección, que seguro vas a disfrutar.